Hola, ¿cómo están? En el día de hoy vamos a tocar el tema Los Testigos de Jehová, el año 1914 y la generación traslapada. Pero analicemos, los Testigos de Jehová es la religión con más interpretaciones de la Biblia en su haber. Se han encargado durante su existencia de formar diferentes enseñanzas alrededor del año 1914, su fecha clave de subsistencia. La verdad cambiante de los testigos de Jehová fue una de que Cristo venía en el año 1914. En esa época era una verdad, pero no pasó. Entonces es falso. Pero llegó una nueva luz, un nuevo entendimiento. Y entendieron que las personas que vieron y entendieron las señales de 1914 verán el reino milenial de Jesucristo en el año 1975. Era una verdad en esa época, pero no sucedió. Entonces es falso. Ellos se basan en Lucas 21:32. De cierto les digo que de ninguna manera pasará esta generación hasta que estas cosas sucedan. Entonces primero definamos generación según la JW. Para eso vamos a la aplicación. Publicaciones, libros, perspicacia para comprender las escrituras, la letra G, generación, volumen 1, página 1010 y 1011. Analicen. Por lo general, una generación se refiere a todas las personas que nacieron aproximadamente en el mismo periodo, sean contemporáneos. Génesis, dan dos versículos. Génesis 6:9. Esta es la historia de Noé. Noé fue un varón justo sin defecto. En su generación o en su época, Noé caminaba con Dios. Job 42:16. Después de esto, Job vivió 140 años más, lo suficiente para ver a sus hijos, nietos, bisnietos y tataranietos. En total, 4 generaciones. Es absurdo pensar que Job es de la misma generación que su tataranieto. Las Sagradas Escrituras nos dicen que cada descendencia se considera una generación. Job vivió o vio hasta la 4ª generación de su descendencia y vivió un periodo de tiempo con ellos. Ahora bajamos hasta el subtítulo duración. Lo pueden leer ustedes. Ahí nos dan el Salmo 90:10. Pero antes de eso leamos el Salmos 91. Oh Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Ahora sí el 10. Los días de nuestra vida son 70 años y en los de más vigor 80 años. Pero todo su orgullo no es más que afán y vanidad, porque pronto pasan y volamos. De manera que estableceremos la duración de una generación entre 70 a 80 años, tal como lo consideraron los testigos de Jehová. Y acá tengo este ejemplo, esta gráfica, donde nos muestra que F.W. France nace en el año 1893. En el año 1893 y entiende los acontecimientos del año 1914 como joven. Acá tendría Fran 21 años. Y vería el reino milenial en el año 1975 con 82 años. Entonces esa generación no pasará. ¿Pero qué pasó? El reino milenial no llegó y las personas de esa generación comenzaron a morir, pero se acaba el tiempo para esa generación de testigos de Jehová, de ungidos, como le dicen ellos. Entonces, sigamos. Entonces llega una nueva luz, un nuevo entendimiento y ahora la generación se traslapa. ¿Tiene esto base bíblica? No. Ahora vamos a la aplicación JW Publicaciones Atalaya 2010, 15 de abril, el Espíritu Santo y el propósito de Jehová, párrafo 14.
¿Qué implica lo anterior? Aunque no se pueda calcular, aunque no se puede calcular cuánto dura esta generación, ¿cómo? Ojo, ¿y qué pasó con el cálculo del año 1975? Ah, verdad, es una nueva luz. Hay que tener presente un hecho. La palabra generación suele referirse a personas de distintas edades cuyas vidas se traslapan durante un periodo que no es demasiado largo y que tiene fin. Éxodo 1:6. O sea que ya no necesitan ver esos acontecimientos del año 1914. Tenaz. Vamos a analizar este aspecto. Vamos a colocar un ejemplo donde se traslapan dos generaciones. Acá vemos a F.W. Franz, que nace en el año 1893 y vive los acontecimientos del año 1914 como joven, con 21 años. Pero, un ejemplo, un nombre, Víctor, nace en el año 1904 y vive el año 1914 con 10 años. Son de distintas generaciones. Estas dos generaciones se traslapan porque vivieron los acontecimientos del año 1914, uno como joven y otro como niño. Acá lo pueden ver en el gráfico. Entonces, Frank muere en el año 1992, pero como Víctor es niño, vivió esos acontecimientos como niño, siendo un poco más la generación que vivió esos acontecimientos del año o esa generación de 1914 y vive hasta el año 2004. Ustedes sí me entienden lo que es el traslape. Se traslapan, ¿por qué? Porque ambos viven este periodo de tiempo del año 1914. Por eso es la generación de 1914. Y hay dos generaciones, una de joven y otra de niño. Joven F.W. Franz y niño Víctor. Entonces, sigamos. Acá sigamos. Entonces, pero como el tiempo se acaba y como vimos en pantalla, tenían tiempo hasta el 2004, un ejemplo con el niño Víctor. Entonces, el tiempo se acaba para los ungidos. Entonces, crean dos generaciones distintas. La primera generación que vio la señal y entendió los acontecimientos del año 1914. Entonces, esta generación, como vemos en pantalla, es la que ve los acontecimientos o vive el año 1914. Y la segunda generación son los que nacen después del año 1914, como vemos en pantalla. Estos son los que nacen después del año 1914. Entonces vamos a ver el ejemplo. F.W. Franz nace en el año 1893, antes del año 1914. Pero Víctor es de la segunda generación. ¿Por qué? Porque nace después, nace 20 años después del año 1914. Víctor nace, este es otro ejemplo, nace en el año 1934. 20 años después. Él no vio nada del año 1914. No vivió nada de ese año. No había ni nacido. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Que, sigamos, ¿no? Entonces, esta segunda generación nace después del año 1914. Esta primera generación vio la señal y esta segunda generación va a ver el reino milenial y el Armagedón. Entonces, ¿cómo es que se traslapan estas dos generaciones? Los de la segunda generación, que son los que nacen después del año 1914, comparten un periodo de tiempo con uno de la primera generación. Entonces, expliquémoslo mejor. Franz nace en 1893 y conoce a Víctor en el año 1990. Víctor es de la segunda generación y nace después del año 1914 y conoce a F.W. Franz en el año 1990.
compartieron ese tiempo y se traslaparon. Y son de la generación de 1914. Imagínense. Entonces, y todo lo hace para extender el año y subsistir el año de 1914. Porque mire, si vemos acá, F.W. Franz muere en el año 1992. Y toda esa generación muere. Tendría que crear una nueva generación, que es aquí la de Víctor, y por eso se traslapan sin necesidad de conocer el año 1914. Y Víctor vive 100 años. Y este Víctor va a ver la señal del reino milenial. Todo por subsistir a esta organización, darle vida a estas personas de que sean los gobernantes. O los ungidos, pues, que los que dirigen a los testigos de Jehová. Entonces, ¿cómo racionalizan el absurdo concepto de la generación traslapada? Los testigos de Jehová, ¿no? No se dan cuenta que esa generación de 1914 ya pasó. Ahora, para terminar, vámonos a Mateo 24:24. Porque serán levantados falsos cristos o ungidos y falsos profetas, y mostrarán grandes señales y cosas maravillosas, hasta el punto de engañar, si fuera posible, aún a los escogidos. Espero que este video les haya gustado. Si te gustó, dale like. Si no, dislike. Y oremos mucho para que el Espíritu de Dios nos guíe, nos ilumine y podamos entender y comprender las Sagradas Escrituras. No siendo más, nos vemos en el próximo video. Hasta luego.